Gracia y paz, hermanos. El Señor les guarde, les bendiga. Gracias al Señor porque nos concede reunirnos para hacer culto a Él. Vamos a orar dando gracias al Señor y rogando su ayuda también. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias que tú has tenido misericordia de nosotros, Señor. Enviaste a tu Hijo para salvarnos y darnos una esperanza gloriosa. Gracias también porque tú nos has dado tu doctrina, tu verdad, tus mandamientos, tus leyes, Señor. Conforme a tu verdad, aquí estamos delante de ti, reunidos, para alabar tu nombre, Señor. Ciertamente te alabamos porque tú eres nuestro Dios. Eres Dios en el cielo y en la tierra y haces todas las cosas según tu voluntad. No hay quien detenga tu mano, Señor. Y así estás haciendo. Te alabamos, Señor, porque tus juicios son justos, Señor. También te ruego que hoy nos ayudes en la meditación de tu palabra y que también tú nos guardes, Señor, de nuestros enemigos, los que se han levantado contra ti y nos aborrecen. Señor, te ruego que veas todo el mal que hacen contra tu pueblo, sus palabras duras, Señor, y les pagues conforme a su maldad. Pues aún en este tiempo, cuando tú te has levantado, aún no te temen, Señor. Y como dice tu palabra, acábalo, Señor, con tu furor. Lo ruego en el nombre de tu Hijo. Amén. Vamos a ver, hermanos, en Éxodo 15. Vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7. Éxodo 15, 6 y 7. Dice la palabra del Señor. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Amén. Estas palabras, hermanos míos, pertenecen al cántico que cantó Moisés y el pueblo de Israel luego que salieron de Egipto. Y justamente lo cantan luego de ver a los egipcios muertos a la orilla del mar, luego de ver los grandes hechos que Jehová ejecutó contra Egipto. Miren cómo dice el versículo 30 del capítulo 14. Dice: Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron. ¿Ven? Y entre ese cántico dijeron en el versículo 6, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Entonces, esto fue luego de ver los grandes hechos
del Señor contra los egipcios. Debemos recordar, hermanos míos, que el Señor envió sus plagas a Egipto para destruirlos y para hacer juicio contra sus dioses también. En Éxodo 10, versículo 7, miren cómo dicen los mismos egipcios. Dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Eso es lo que el Señor hizo con sus juicios, sus plagas, sus hechos. Había destruido a Egipto. Y los mismos egipcios lo podían ver. Dice aquí: ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y miren también en Números capítulo 33. El versículo 4 dice: mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Entonces el Señor con estas plagas también había hecho juicio contra los dioses de Egipto. Entonces el pueblo de Dios, hermanos míos, entendió esto, que todo lo que había acontecido era la mano poderosa de Dios. Ellos no lo atribuyeron a la naturaleza, ellos no lo atribuyeron a sucesos naturales. Y digo esto porque se han levantado hombres diciendo que lo que pasó en Egipto fueron cuestiones naturales, sucesos naturales, nada divino según ellos. Pero no, el pueblo de Dios entendió que todo lo que había pasado allí, toda esa destrucción, todas esas plagas, eran las obras de Dios contra sus enemigos, contra los egipcios. Por eso también en el Salmo 78, cuando se hace memoria de lo que pasó en Egipto, el Salmo 78, miren cómo dice: en el versículo 49. Dice: envió sobre ellos el ardor de su ira. Eso es lo que pasó en Egipto, la ira de Dios. Y luego dice: enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Entonces era el Señor destruyendo Egipto, y también, como dice aquí, un ejército de ángeles destructores. Y ellos entendieron eso, por eso luego de ver toda esa destrucción y ver a los muertos a la orilla del mar, alaban a Dios y le atribuyen a Dios todo esto, diciendo que Él ha magnificado su diestra en poder. Hermanos míos, así como el pueblo de Dios entendió eso, nosotros debemos entender también que nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien es la diestra de Jehová, ha querido magnificarse una vez más en este mundo. Y lo está haciendo, hermanos míos, porque
Él ha querido una vez más dar muerte a sus enemigos, dar muerte a aquellos que se han levantado contra Él. Lo que está aconteciendo, hermanos míos, lo que los hombres han llamado esta pandemia del coronavirus o COVID-19, nosotros debemos entender que esta es la obra de Dios contra los pecadores, hermanos míos. Es Dios magnificándose. Es el Señor Jesucristo mostrando su ira y su poder contra sus enemigos. Debemos entender eso. El Señor ha querido magnificarse una vez más, mostrar su ira y mostrar su poder. El Señor, hermanos míos, nos ha dado ojos para ver y corazón para entender lo que está pasando, lo que Él está haciendo. Y debemos dar gracias que el Señor no nos ha dejado en la ignorancia, hermanos míos, en la ignorancia en la cual el mundo está. Y no solamente ellos, sino también los falsos creyentes, los cuales también son el mundo, están en la ignorancia. Porque el mundo no entendió y aún no ha entendido que esto proviene de Dios. Y ustedes saben lo que ellos han dicho con respecto a esta enfermedad, ¿verdad? Lo han atribuido a un virus que originalmente estaba en algunos animales. Y claro, no se ponen de acuerdo porque en realidad no saben, pero tienen que inventar, ¿cierto? Y por ahí algunos dicen que del murciélago pasó a los hombres, otros dicen que de un pangolín pasó a los hombres. Y también han salido otras cosas, han llegado a decir que esto ha salido de laboratorios, con intención o sin intención, que esta es una obra de los terroristas contra ciertos países. Y han dicho mucho los impíos. Y lo siguen diciendo. Pero no han visto, no han entendido que es Dios derramando su ira contra el mundo pecador. Ahora los falsos creyentes tampoco han entendido lo que está aconteciendo. Y ustedes saben, hermanos míos, que no me refiero a hombres como Cash Luna o Guillermo Maldonado, ¿verdad? Estos hombres que es evidente que son falsos, aún ante los impíos es evidente, ¿verdad? Porque su amor por el dinero y todo eso, sus mentiras, es muy evidente aún a los impíos. Aunque ellos, ¿verdad?, lo han atribuido a causas espirituales lo que está pasando, aunque sea eso, aunque no llegan a la verdad, ¿cierto? Y algunos están con sus guerras espirituales, luchando contra esto, porque lo ven como algo espiritual, aunque sin llegar a la verdad. Pero cuando digo, hermanos míos, que los falsos creyentes no han entendido esto, ustedes saben que me refiero a aquellos que proclaman y que son estimados como los predicadores de la verdad. Ya nuestro hermano Junior ha hablado de esto también, como estos hombres que son conocidos como los reformados, ¿cierto?, que supuestamente conocen la doctrina verdadera, el evangelio de verdad, tampoco han entendido lo que está pasando. Tampoco. Porque no han podido decir con verdad que esta es la ira de Dios contra los impíos. Por allí alguno otro dice alguna cosa, parece que se acerca, pero no, se queda corto y se desvía y erra. Y el hermano Junior ha mencionado algunos, pero sobre todo al más grande de ellos, ¿no?, en estos momentos, a Miguel Núñez, ¿no? Y no el más grande porque él se ha estimado como el que más conoce la Escritura entre ellos. No digo el más grande por eso, sino que ciertamente es el más grande entre ellos ahora mismo, porque él es infectólogo, él es un médico, él es un especialista en estas cosas. Y para estos hombres, para los reformados, estos títulos terrenales tienen mucha importancia, tienen mucho peso. Entonces no hay otro más indicado que él para hablar de esto y comunicar a la gente de esto. Por eso le han dado mucho lugar. Y él, conociendo eso,
cómo entre los hombres su título terrenal tiene importancia, él ha hablado mucho de esto. Y ha sido invitado aquí, allá, y ha hablado de estas cosas, pero sin entender lo que está pasando, sin hablar verdad. Porque él mismo ha dicho, cuando le preguntan sobre eso, él dice que esto es un virus. Y empieza a explicar qué es un virus, cómo está compuesto un virus, y que hay muchos virus, y que estos están en los animales, pero luego mutan y pueden infectar a algunos hombres. Y habla, y habla, y habla. Pero sin llegar a la verdad, hermano. Pero el Señor ha tenido misericordia de nosotros, hermanos míos. Y por su gracia podemos conocer la verdad. Y digo por su gracia, hermanos míos, porque si el Señor no hubiese querido revelarnos su verdad, estaríamos como ellos, diciendo las mismas cosas que ellos, creyendo las mismas cosas que ellos. Pero el Señor nos ha librado, nos ha dado entendimiento, y podemos entender y ver y hablar de todo lo que está aconteciendo conforme a las Escrituras. Porque la Escritura es suficiente, hermanos míos, para todas estas cosas. Y como ya se ha dicho, no necesitamos a un médico, a un especialista en epidemias, a un infectólogo para entender lo que está pasando. No, hermanos. Porque el Creador del cielo y de la tierra, aquel que hace todas las cosas en el cielo y en la tierra, Él ya ha hablado en su palabra. Él ya ha hablado, y lo que tenemos que hacer es ir a las Escrituras para entender su obra. Pero no así los impíos, no así los falsos creyentes, no así el mundo. Ellos están en ignorancia. Vamos a Romanos 1. Ya hemos leído esta Escritura, pero vamos a volver a leerla. Pues esta Escritura nos enseña que Dios manifiesta su ira contra el mundo pecador. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Esta escritura enseña claramente, hermanos míos, que la ira de Dios, el enojo, el furor del Señor se revela desde el cielo contra la impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, y esto han hecho desde el principio, porque Dios se les ha manifestado claramente por medio de las cosas hechas. Dios les ha dado un testimonio claro de su poder, de su deidad, por medio de la creación. Pero ellos no han alabado al Señor. No se han humillado para conocer al Dios que hizo el cielo y la tierra, este Dios sabio y poderoso. No. Sino que al contrario han dado culto a las criaturas antes que al Creador. Y como dice también en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto han hecho los hombres, han detenido con injusticia la verdad, se levantan contra la verdad del Señor. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo. Hermanos míos, no es casualidad que en lugares, ¿verdad?, donde hay mucho pecado, idolatrías, ¿verdad?, constantemente hay mortandad, terremotos, ¿verdad?, tsunamis, huracanes, ¿verdad?, inundaciones. No es casualidad. Es Dios derramando su enojo, su ira, su poder, porque los hombres han pecado contra Él. Y esta escritura incluso dice, ¿verdad?, que se han entregado ellos a inmundicias, a abominaciones, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Y luego dice un poco más, pasiones vergonzosas, dice el versículo 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El Señor les da la retribución. Los hombres han pecado, no han honrado a Dios, no le han glorificado como Dios, ni le han dado gracias, sino que han adorado a las criaturas antes que al Creador. Se han encendido en pasiones, en lascivias, aún hombres con hombres y mujeres con mujeres. Abominaciones. Por eso, hermanos míos, no es extraño que el Señor envíe mortandad desde los cielos, que Él derrame su ira, porque los hombres han hecho gran abominación, han hecho gran maldad. Ciertamente es lamentable que esto de la sodomía, ¿verdad?, se quiera ver como algo normal y aún algo como de alabanza, ¿no? Porque cuando un hombre confiesa que es homosexual, que es sodomita, el mundo lo alaba, ¿no? Qué valiente. Cuando es una abominación, son cosas vergonzosas, es una abominación. Y aún en estos días, ¿verdad?, el presidente tiene que hablar para dar ciertas aclaraciones, para que no se les discrimine, no se les afrente. Es una locura. Ellos son los que han transgredido la voluntad de Dios. Ellos son los que se han levantado contra la creación de Dios y han deshonrado de una manera terrible a Dios y sus propios cuerpos. Y hay que defenderlos cuando son dignos de muerte. ¿Les parece, verdad, cosa dura que los hayan detenido por ahí
y los haya hecho hacer un poco de ejercicio. Cosa dura, cuando son dignos de muerte. Son dignos de muerte. Y cuando ellos con sus obras son la causa de lo que está aconteciendo también. Ellos son parte de esto también. Porque lo que estamos leyendo es que la ira de Dios se revela, se manifiesta contra la impiedad de los hombres. Claro, no son los únicos pecadores. El resto también ha pecado. Y luego menciona, ¿verdad?, cómo los hombres están llenos de iniquidad. Dice versículo 29, estando atestados de toda injusticia, hermano. Y esto debemos entenderlo, porque ahora los hombres con su mentira también están haciendo campañas para tratar de mostrar la bondad de los hombres. Y que estos tiempos está sacando la bondad de los hombres, la gente se está volviendo más amable. No, hermanos míos, creamos al Señor. Dice aquí que están atestados, llenos, abundan de toda injusticia. Lo que está pasando no es una desgracia, un mundo lleno de gente buena. No, es la ira de Dios contra un mundo lleno de pecado. Y como dice aquí, es la retribución debida a su extravío. Es lo justo debido a su gran maldad. Es lo justo. Estando atestados de toda injusticia, fornicación. El mundo abunda en fornicaciones abominables, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Así son los hombres, hermanos míos. Homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Este es el mundo, un mundo que aborrece a Dios y detienen con injusticia la verdad. Dios se ha levantado contra ellos. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, ¿verdad? Ahora supuestamente hay una honra a los padres, ¿no? Porque una de las mentiras es que hay que cuidar mucho a los ancianos, a los que han sido nuestros padres, hay que amarlos y tal. Toda una mentira. Los hombres no aman a sus padres. Dice aquí la Escritura, desobedientes a los padres. Han vivido siempre deshonrando a sus padres y a sus madres. Luego dice necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Ven? Son dignos de muerte los que viven así, y el mundo vive así, entonces son dignos de muerte. Pero no solo esto, sino también los que se complacen con ellos. Son dignos de muerte. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo. Y siempre, hermanos míos, se ha revelado la ira de Dios. Oímos mortandad por aquí, por allá, y es Dios ejecutando su juicio, derramando su ira. Pero ahora, hermanos míos, lo que el Señor está haciendo en este tiempo es una manifestación más grande de su ira. Claro que sí. Ha querido magnificar su diestra en poder. Y de una manera gloriosa está hiriendo al mundo, hermanos míos. Y dando muerte en el mundo entero. Una obra gloriosa. Vamos a Deuteronomio 28.
También hemos leído esta escritura. Vamos a leer del versículo 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro, en todo cuanto pusieres mano y hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Esta escritura también muestra, hermanos míos, cómo se manifiesta la ira, el enojo del Señor contra los hombres que pecan contra Él. Cómo se manifiesta su maldición, su juicio, su enojo. Y miren lo que dice ahí el versículo 20, hasta que seas destruido. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos míos, menciono esto? Es asombroso ver, por ahí hay algunos predicadores, y otra vez hablo de estos que proclaman ser predicadores de la verdad. Algunos han llegado a decir, sí, que esto es un juicio de Dios y que esta es la ira de Dios contra el mundo pecador, pero que su propósito no es destruirlos, sino salvarlos. No es verdad. Cuando el Señor derrama su ira y su maldición es para destruir. Aquí está, hasta que seas destruido. Luego el versículo 21 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Ven? Hasta consumirlos. Es para consumirlos. Es para destruirlos. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Miren, hermanos míos, cómo también se manifiesta la ira, la maldición de Dios por medio de enfermedades. Y eso es lo que está aconteciendo, ¿verdad? Hiriendo al mundo con enfermedad, matando a los impíos con enfermedad. De una manera terrible, hermanos míos. Es el Señor haciéndolo. Él hace esto. Es Jehová de los ejércitos, vengándose de sus enemigos, de los que han quebrantado sus mandamientos. Es el Señor. También dice con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Es para que perezcan. Miren el versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Es necesario también leer esto, hermanos míos, porque lo que el Señor está haciendo en el mundo es tan glorioso. Porque ciertamente ha enviado enfermedad y está juzgando así, pero el Señor con esto también está privando a los hombres de otras cosas. El Señor también se ha levantado contra el sustento de los hombres. ¿Verdad? No pueden trabajar, no pueden conseguir sustento. ¿Cierto? Y muchos no tienen dinero. No tienen que comprar, no tienen que comer. Esto es parte de la ira del Señor también. Claro que sí. El mundo quiere poner sus imágenes, ¿no? Como para sensibilizarte y tener compasión. Mira a ese hombre allí
cómo por esta situación no puede trabajar y no tiene que comer. Pero ¿quién ha hecho esto? Jehová de los ejércitos. Él lo ha hecho así, para juzgar a los hombres así también, quitándoles el sustento. También. Luego dice, versículo 25, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Los cadáveres, ¿verdad? Y ya se ha visto los cadáveres de los impíos, ¿verdad? Tirados por allí, en las calles. Claro que sí. El Señor hace esta obra. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Con enfermedad que no se puede curar, hermanos. Claro que sí. Y es asombroso, es maravilloso ver a los médicos mismos diciendo que no saben qué hacer, que no hay cura. Y supuestamente ahí están día y noche tratando de encontrar una cura. Mientras tanto, mucha gente está muriendo. ¿Sí? Y no es que tengan sus medicinas, ahí tienen muchas, ¿verdad? Han creado muchas supuestas medicinas, pero no sirven para esto. Porque el Señor también hace esto, enfermedad que no pueda ser curada. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Hermanos míos, no es extraño también pensar que el Señor está enloqueciendo a muchos con lo que está aconteciendo. Claro que sí. Yo he oído ya a algunos que han dicho que esto está produciendo delirios en la gente, locura. Claro que sí. El Señor está hiriendo a este mundo pecador. Dice el versículo 29, palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Sí, no hay quien lo salve. Cuando el Señor se levanta en ira contra el mundo pecador, no hay quien los pueda salvar. No hay. Y lo estamos viendo, ¿verdad? No hay. Oíamos el testimonio de algunos médicos que los enfermos les decían, ayúdame, no puedo respirar, ayúdame. ¿Y qué hacía el médico? No podía hacer nada. Y delante de él moría. Porque dice aquí, no hay quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti, y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerzas en tu mano. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Es tan terrible el juicio de Dios que esto acontece, los hombres enloquecen. Ya se ha oído de algunos que se han matado, ¿verdad? Se han suicidado a causa de lo que han visto. Han enloquecido. Y hemos leído algunas escrituras donde el Señor priva a los hombres de sus deleites. Y eso el Señor está haciendo también, los ha privado de sus deleites. Luego dice el versículo 35, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla.
sin que pueda ser curado. Estas cosas hace el Señor. Él hiere con enfermedad terrible. Es su maldición, es su ira. Luego más adelante, en el versículo 58 dice: si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible en Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Claro que sí. Aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia. Es glorioso ver, ¿cierto? Mujer embarazada, herida. Y nace su descendiente, su hijo, herido también. Es el Señor haciendo estas cosas. Enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti los males de Egipto, delante de los cuales temiste, y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que seas destruido. Otra vez, destrucción. Y dice incluso, ¿no?, enfermedad y plaga que no esté escrita en el libro de esta ley, porque algunos han llegado a decir, ¿no?, que esto que está pasando, esta enfermedad hoy, no la encuentran en las Escrituras. Nosotros sí, aquí está, ¿verdad? Aquí está, dice: asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley. Entonces lo que está aconteciendo es Dios derramando su ira, su enojo contra el mundo pecador que se ha levantado contra él haciendo maldad. Miren el Salmo 106. Dice, versículo 29 y 30. Dice: provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines, se hizo juicio, y se detuvo la plaga. Aquí otra muestra de que la plaga, hermanos, la enfermedad, es la ira de Dios manifestándose contra los pecadores. Porque dice así: provocaron la ira de Dios con sus obras. ¿Ven? Y este mundo ha provocado a Dios con sus obras, algunas de las cuales hemos leído en Romanos 1. Le han provocado con sus obras perversas. ¿Y qué acontece? Y se desarrolló la mortandad entre ellos. Eso es. ¿Por qué esta mortandad en el mundo? Porque han provocado a Dios con sus obras. Han provocado al Dios Santo con sus pecados. Le han provocado mucho. Y le siguen provocando aún. Lo siguen haciendo. Se ha desarrollado la mortandad, la plaga. Porque así se manifiesta la ira del Señor también. Hermanos míos, no creamos el engaño del mundo, que ven esto de una manera natural. O como dicen los falsos creyentes también, ¿no? Porque ellos agregan un poquito más y dicen que estos son como sucesos naturales que acontecen en un mundo caído, corrupto a causa de que Adán pecó, ¿no? Y tratan de darle como algún contenido bíblico, pero sin ir en contra de lo que los impíos dicen también. Porque finalmente es cosas que pasan en un mundo corrompido por el pecado. Pero no llegan a decir que es Dios derramando su ira contra un mundo pecador. Entonces lo pintan como cosas que pasan fuera de Dios, en las cuales ciertamente Él va a tomar control, ¿verdad? Y tal, pero cosas que pasan aparte de Dios. Y ya nuestro hermano Junior habló hace poco de que no. Es Dios haciendo estas cosas. Dios lo hace.
Como todas las cosas, hermanos. Entonces dice aquí, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Los hombres han hecho obras abominables, hermanos míos. Claro que sí. Hemos sido testigos de eso cada vez que hemos salido por algo a las calles o a anunciar y hemos visto las obras abominables. Y como dice la Escritura, que es vergonzoso aún hablar de lo que hacen en secreto. Hermanos míos, las abominaciones, las obras que se hacen en este mundo son terribles. Y Dios las ha visto todas. Todas. Claro que sí. Miren también Ezequiel 14. También hemos leído ya esta escritura. Dice el versículo 12, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ellos hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Versículo 20. Versículo 19 dice, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Aquí también la Escritura muestra que cuando hay pestilencia, plaga, es a causa de la maldad de los hombres. Es Dios enviando esto, porque dice así, o si enviare pestilencia, dice, ¿ven? Sobre esta tierra, y derramare mi ira. Esto que está pasando es Dios derramando su ira, enviando pestilencia. Y el versículo 13 dice, ¿por qué? Porque se han rebelado pérfidamente contra Él. Se han rebelado grandemente contra Él, de manera vergonzosa, hermanos míos. Como también dice en Efesios, ¿verdad? Cómo andan los impíos en la vanidad de su mente, ¿verdad? Entenebrecidos por la dureza del corazón. Y que se han entregado con avidez, dice la Escritura, a cometer toda impureza. Vamos a leerlo, miren lo que dice ahí en Efesios 4. Dice en el versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Así viven los hombres, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, pero no porque Dios no se haya revelado, Él ha dado su palabra, no porque no les haya enviado mensajeros, profetas, porque Dios sí lo ha hecho, sino dice aquí, por la dureza de su corazón. Se han endurecido y quieren vivir sin Dios. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, han perdido toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sin freno, hermano. Así son, toda clase de impureza. Esto hace el mundo, hermanos míos. Ya sin sensibilidad alguna. El mal puede ser tan evidente, tan horrible, pero para ellos no hay ningún problema porque han perdido toda sensibilidad. Hemos visto, nuevamente menciono esto, cómo las autoridades han detenido a algunos sodomitas, ¿verdad? Y uno los ve cómo están, ¿verdad?
hombres vestidos de mujer. Son horribles. Es horrible. Pero han perdido toda sensibilidad. No tienen vergüenza de salir hacia la calle. Y son horribles. No tienen vergüenza. Porque se han entregado con avidez a toda clase de impureza, hermanos míos. Y si no tienen vergüenza, ¿verdad?, de manifestar así, de publicar así su maldad, por eso dice la Escritura, aún lo que hacen en secreto. O sea, las abominaciones de los hombres, hermanos míos, son terribles. Y Dios lo ha visto todo. Y está enviando su ira, su plaga, su mortandad en el mundo. Miren cómo dice en Miqueas también. Capítulo 5. Versículo 15 dice: y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Nuestro Dios es un Dios que hace venganza contra aquellos que no le obedecen, contra los pecadores, los transgresores. Él hace venganza y la está haciendo con ira y con furor. También dice ahí en Nahum, capítulo 1, cómo es nuestro Dios. Dice en el versículo 2, Jehová es Dios celoso y vengador. ¿Ven? Él es vengador. Celoso y vengador. Y es lo que está haciendo el Señor ahora, tomando venganza de sus enemigos. Los hombres creyeron, ¿verdad?, que podían vivir pecando y rebelándose contra Él y que nada acontecería. No, Él es vengador. Él es vengador. Y ha llegado un tiempo de venganza. Jehová es vengador, y lo vuelve a repetir, Jehová es vengador y lleno de indignación. Lleno de indignación, de ira, de enojo, de furor. Y cómo no, si los hombres viven todos los días rebelándose contra Él, ¿cómo no va a estar lleno de furor y de ira? ¿Cómo no? Hermanos, nosotros a veces vemos las maldades de los hombres un momento y viene celo y enojo. Pero Dios ve todo, cada momento. Cada día Dios ve las abominaciones de los hombres, cada momento. ¿Cómo no va a estar lleno de indignación? ¿Cómo no? Y es necesario saberlo y aún decirlo, porque los hombres tienen la imagen del Dios lleno de amor, y ciertamente Dios es lleno de amor para con su pueblo, pero para con sus enemigos está lleno de furor, como dice aquí, lleno de indignación, lleno. Y se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Se venga de sus adversarios. Sus adversarios son todos los pecadores que se han levantado contra Él, que se han rebelado contra Él y que lo siguen haciendo. Que han menospreciado sus palabras, que han menospreciado a sus profetas, a los que le han predicado el Evangelio. Lo han menospreciado. Y el Señor se está vengando. Claro que sí. Luego dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Tardo para la ira, claro que sí.
ha tenido misericordia de muchos, ha tenido misericordia de nosotros. Pero también dice, y no tendrá por inocente al culpable. Luego dice, Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Cuando se levanta tempestad, torbellino, ¿verdad? Y vemos que hay destrucción por aquí, por allá y muerte. No vamos a decir como los impíos, desastres naturales, no. Es Jehová marchando contra ellos. Salió Jehová a vengarse, salió. Y así es ahora con esta plaga. Ha salido Jehová por el mundo a vengarse de sus adversarios. El Señor Jesucristo, la diestra de Jehová, ha salido a vengarse de sus adversarios. Como también hemos leído en el Salmo, con sus ángeles destructores. Dice, luego él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. También en otro lugar dice que a la ira de Dios tiembla la tierra. Cuando tiembla la tierra, ¿verdad? Y hay terremotos y destrucción y mortandad, es el Señor vengándose de sus adversarios. Versículo 6. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se llenan las peñas. Jehová es bueno, claro que sí. Fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Él es bueno para los que confían en él, para los que han creído en su Hijo Jesucristo. Versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Ven? Es el Señor haciendo venganza contra sus enemigos, porque los hombres se han levantado contra él, así como los egipcios se levantaron contra él. El mundo se ha levantado contra él y el Señor está haciendo venganza. El mundo ha hecho mucha maldad. Y el mundo se ha atrevido a afligir al pueblo de Dios, que ha estado entre ellos. Nos han afligido, nos han hecho maldad. De una u otra manera nos han hecho maldad. Y no solamente me refiero a los que estamos aquí, sino a todo el pueblo de Dios, a los creyentes en el mundo. Y ha llegado venganza de Dios, porque han afligido a su pueblo también. Y ha llegado venganza de Dios. No, hermanos míos, entendamos, es la venganza del Dios Todopoderoso contra los pecadores. Es Dios el que ha salido. No es, como dice Miguel Núñez, un virus que ha mutado, ¿verdad? Un virus chiquitito, así, tan chiquito que como es que no tiene ni célula, algo así dice. Chiquito, chiquito. Una cosa ahí. No. Ha salido un Dios grande contra los pecadores. No un virus chiquitito, insignificante. Ha salido Jehová de los ejércitos con sus ángeles destructores a tomar venganza de los pecadores. Por eso, hermanos míos, no importa todas las medidas que tomen para evitar esto, no importa. No importa cuántas mascarillas compren los países que lo están haciendo, es una locura. Cada país está pidiendo millones y millones de mascarillas. Y hay fábricas produciendo porque tienen que entregar millones. No importa, eso no importa. No importa. Así cada hombre se ponga 5 mascarillas en la cara. No importa. Tampoco importa la calidad de las mascarillas, porque según ellos hay mascarillas que te van a proteger más que otras. Y ahí sale Miguel Núñez recomendando la N95, no sé qué. No importa la calidad y el tipo de mascarilla. Es Dios que ha salido a tomar venganza.
No importa, hermano. No importa que los países cierren sus fronteras. No importa. Porque ha salido Jehová, ¿verdad?, con sus ángeles destructores por el mundo, no importa. Él no depende de un avión para ir a un lugar o a otro. No, claro que no. No importa que se encierren en sus casas. ¿Cuántos se encierren? ¿Cuántos días de cuarentena? Y toque de queda de tal hora a tal hora. No importa, no importa. Cuánta tecnología, cuánto dinero inviertan, o cuántos policías y militares salgan a las calles. No importa, hermanos míos, todo lo que los hombres hagan, no podrán evitar que el Dios Todopoderoso tome venganza de sus enemigos. No podrán. Porque es Jehová de los ejércitos. Y aunque todo el mundo se una, siguen siendo nada delante del Rey Todopoderoso. Aquel que todo lo llena en todo. Ellos son nada y Dios todo lo llena en todo. Ellos son unos gusanos insignificantes y Él es el león de Judá. ¿Cómo podrán hacerle frente? No, es una locura, no podrán. No importa, hermanos míos, todas las medidas. Porque se ha levantado el Dios Todopoderoso, celoso y vengador, lleno de indignación, a vengarse. Por eso estamos oyendo, a pesar de todas las medidas que están tomando, la mortandad no se detiene. Y aumenta, y aumenta. Porque es Jehová de los ejércitos. No es un virus insignificante. No lo es. Miren el Salmo 90. Dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién la conoce? El mundo no la conoce. Claro que no. El mundo no entiende quién es el que se ha levantado contra ellos. Los falsos creyentes no entienden quién es el que se ha levantado contra ellos. No lo entienden. Ellos dicen que es un virus. Es Jehová de los ejércitos. Y no conocen su poder, no conocen el poder de su ira. Por eso ellos creen que tomando esta medida a la otra se van a poder librar. No conocen contra quién están haciendo guerra. Y guerra porque ciertamente Dios ha salido a pelear contra ellos. Y ellos mismos, ¿no?, los impíos mismos, dicen que están, hermanos míos, en una guerra. Ellos lo dicen. Y dicen incluso contra un enemigo invisible e inteligente. Claro, ellos no saben qué es Dios. Ellos lo atribuyen a un virus. No. Ciertamente es un enemigo invisible, pero es Jehová de los ejércitos, quien es invisible. ¿Cierto? Y es inteligente, sí, Jehová de los ejércitos es sabio, el sabio Dios. Y están en guerra contra Él. Están en guerra contra Él. Pero no conocen el poder de su ira. Por eso creen que sus medidas los va a librar. No importa, hermanos míos, pues se ha levantado Jehová, que es varón de guerra. Miren cómo dice también en Jeremías 21, cómo el Señor habla. Versículo 5 dice el Señor: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Miren cómo dice el Señor: pelearé contra vosotros. Él ha salido a pelear, Él ha salido a hacer guerra.
Y los hombres están haciendo guerra, ¿verdad? Están con sus medidas. Y como lo hemos dicho ya, las medidas que han tomado son medidas que se toman en situaciones de guerra también. Es asombroso ver los militares en las calles con sus tanques, sus helicópteros, sus armas, ¿verdad? Tremendas armas en las calles. Están en una guerra. Pero no importa todas las armas que tengan, toda la tecnología que tengan, no podrán hacer frente a Dios. ¿Qué es el hombre para que pueda hacer frente a Dios cuando éste se levanta a vengarse de sus enemigos? ¿Qué es el hombre? Como hemos leído en Nahum, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién podrá sostenerse cuando el Señor ha decidido vengarse? ¿Quién podrá? Nadie. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Dice, ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién podrá hacerle frente? Y ahí ves a los hombres cayendo en las calles. Caen e intentan ponerse de pie. Intentan. No pueden. Y caen. Ayer salía uno por ahí que estaba tirado. Y se notaba su dificultad de respirar. Y se notaba su rostro de terror. Y los policías, ¿verdad? A cierta distancia, porque no pueden acercarse. Claro que no. Ahí están los héroes a los cuales le aplauden cada día a las 8 de la noche, ahí a una distancia, con miedo. Esos son los héroes de este mundo. Salía también un video de los policías antes de salir a las calles y el que los dirige orando supuestamente, pidiendo a Dios que los proteja. Y el hombre estaba llorando. ¿Saben qué es eso? Terror. Ese hombre estaba con terror de morir. Con terror. Así están los héroes, a los cuales los aplauden. Igual con los médicos, están con terror. Oía de uno que decía que en cierta provincia están ofreciendo buenos sueldos a los enfermeros para que vayan, pero no quieren ir a ayudar. Esos son los héroes de este mundo. No, es que no pueden hacerle frente a Jehová. Hay algunos altivos, estos al menos temen y por ahí se quedan encerrados, pero hay otros altivos y soberbios que aún quieren hacerle frente. Y dice, estamos en la primera fila de la batalla. Ajá. Están rebelando contra Jehová, contra el Señor. ¿Qué podrán hacer? Miren también como dice Jeremías 10. Dice, versículo 10, mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Cuando aquí dice que no pueden sufrir, significa que no pueden soportar su indignación. Y mira, el mundo no ha podido soportar, no ha podido hacer frente a lo que Dios ha hecho y está haciendo. Y como siempre. Y el Señor lo hace de una manera tremenda. Hace algunos años oímos cómo se levantó contra Japón. ¿Cómo? Con tsunami y terremoto. Ahora, no es casualidad que acontezca allí, porque supuestamente Japón es uno de los países más preparados para estas cosas, ¿verdad? Para terremotos, para tsunamis. Ahí estaba su muralla, ¿no? Su muralla junto al mar. Pero el Señor se levantó a hacer venganza. ¿Pudieron sufrir eso? ¿Pudieron soportarlo, hacerle frente? No. Ahí pudimos ver cómo la ira de Dios sobrepasó esos muros y entró a las ciudades y se llevaba sus casas, sus edificaciones. Ahí está. Ahí está. No pueden sufrir
su indignación. No lo pueden soportar. Igual con esta plaga, ¿han podido soportarlo? ¿Han podido hacer frente? ¿Han podido frenar la ira de Dios? No, no han podido. Y tampoco es casualidad que el Señor haya hecho gran mortandad y la está haciendo en países que son estimados como las potencias, para mostrarles que no pueden sufrir su indignación. No pueden. ¿Quién podrá? Por eso, hermanos míos, es una locura cuando salen los hombres ahí dando prevenciones. ¿Cómo te puedes salvar de esto? Con mascarilla, lavándote la mano, estando en tu casa, 1 metro de distancia. Y no solamente ya los que abiertamente son incrédulos, sino los falsos creyentes, ¿verdad? Los falsos maestros, varios de estos reformados también dando esas medidas. Es en vano, porque se ha levantado Jehová de los ejércitos. Es en vano, hermano. Miren cómo dice el Salmo 76. Versículo 1 dice: Dios es conocido en Judá. Amén. Su pueblo le conoce. Nosotros le conocemos. En Israel es grande su nombre. Amén. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Amén. El Señor mora en nosotros. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Casa. Claro que sí. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? No puede. Por eso les decía, no importa todas las medidas que tomen, cuántos tanques saquen, el carro y el caballo fueron entorpecidos. No pueden. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Glorioso. Salmo 21. Los hombres con sus medidas para que esta plaga no los alcance, ¿verdad? En vano. Porque miren lo que dice este salmo, versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. ¿Ven? Está escrito, los alcanzará. Cuando el Señor ha salido y dar muerte, los va a alcanzar. Los va a alcanzar, está escrito. Tu mano los alcanzará. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los va a alcanzar, no importa dónde se escondan. Los va a alcanzar el Señor. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, y Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti. Fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. Esto ha hecho el Señor, se está engrandeciendo. Claro que sí. Los va a alcanzar. No importa lo que hagan, los va a alcanzar. En el Salmo 78 leíamos que el Señor hizo destrucción en Egipto con sus ángeles destructores.
El Señor ha salido así en el mundo, Él con sus ángeles destructores. Y el mundo ha salido también con sus ejércitos, ¿no? Sus militares. Recuerden, hermanos míos, cuando el profeta, ¿verdad?, estaba con sus siervos y fueron rodeados por ejércitos. Y él estaba confiado, ¿verdad? Y pidió que su siervo pueda ver de quién estaban rodeados, y estaban rodeados del ejército de Jehová. Por eso estaba confiado, porque aunque un ejército de hombres los habían rodeado, estaban contra ellos, él sabía que el ejército de Jehová es mayor en número y mayor en poder. Entonces no importa cuántos militares saquen a la calle, no importa con cuántas armas y tanques, si el Señor ha salido con sus ángeles destructores, no podrán hacerle frente. Y hemos leído también el ángel de Jehová, él solo, ¿a cuántos dio muerte? ¿Recuerdan? Miren en Segunda de Reyes, el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Segunda de Reyes 19, versículo 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. Hermanos míos, porque el Señor Jesucristo es varón de guerra, Él sabe hacer guerra. Salió y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Él solo, 185,000. Y no porque no pudiera matar más. Él solo puede acabar con el mundo entero en un momento. Pero Él hace según su voluntad. ¿Ven? Entonces, eso es una locura, es algo vano que los hombres junten todas sus armas para luchar contra el Señor. No podrán. Él ha salido con sus ángeles destructores. Es el Señor. Por eso tampoco no hay que creer esa mentira del virus y la cosa, que tal, que viajó para allá y ese fue el que llevó la enfermedad para acá y tal. No es el Señor con sus ángeles destructores. Por eso hay casos donde ellos no se pueden explicar cómo ese se enfermó si no tuvo contacto con ninguno. Porque los hombres se inventan también. Por ahí salió uno en China, ¿verdad?, que pudieron identificar cómo en China o Corea, no sé dónde, cómo es que se propagó. Una mujer que tal, y contagió a miles y la cosa. Y ahí están los hombres con sus historias. Porque como dice Romanos 1, detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Es el Señor hiriendo con sus ángeles destructores. Cuarentena, se encierra todo. Y el número de muertos sigue aumentando. El número de contagiados sigue aumentando. Es Jehová con sus ángeles destructores. Y dicen, ¿no? Salen con sus ejércitos, salen los militares. Algunos de ellos hablan, ¿no? Y dicen, estamos venciendo y vamos a vencer. Y yo estaba con Nehemías y Nehemías me dice, ellos dicen que están venciendo, pero los únicos que mueren son ellos. Y sí, porque dicen que ellos están venciendo y haciendo guerra. Yo no he visto al menos algún ángel de Jehová que ha caído. El ejército de Jehová no ha sufrido pérdida. Más bien los que están muriendo cada día son ellos. Y cientos y miles. No están ganando. Y algo más, hermanos míos. Porque salen las cifras oficiales de los países, ¿no? En China creo supuestamente 3,000, 4,000. En Italia supuestamente como 14,000, una cosa así. Hermanos míos, esto no es así. Estas cifras oficiales no reflejan realmente la cantidad de muertos que hay. No, el Señor ha matado muchísimos más. Pero los hombres en su maldad siguen mintiendo. Porque ¿ustedes creen que ellos van a querer publicar su vergüenza de decir tantos muertos tenemos? Por un lado eso, su mentira y su soberbia. Y por otro lado es que no son capaces.
de controlar toda la mortandad y ver este murió aquí, este murió allá. Y aún, ¿verdad? Aún su propia gente, sus propios médicos o periodistas, ellos mismos cuestionan, estas cifras no son las verdaderas. Porque conocemos que aquí han muerto tal, tal, tal y no lo han contado. Porque cada país tiene su forma de contar, incluyen a estos no. Eso de que en China murieron 3.000, 4.000, mentira. El Señor ha hecho una mortandad terrible allí. Como ya hemos dicho, ¿ustedes creen que el mundo va a hacer lo que está haciendo por unos cuantos muertos? Porque dicen algunos que hay otras gripes que han estado matando mucha más gente que esta. Hermanos míos, yo tengo 30 años casi. Y en los 30 años yo no he visto lo que está pasando ahora, lo que el mundo está haciendo. Entonces eso de que por ahí tantos muertos nada más, no es verdad. Para que el mundo haga esto, lo que tiene que la mortandad que se está desarrollando es grande. Porque hermanos míos, sabemos cómo son los hombres. Aman el dinero. Y han tenido que cancelar cosas y eventos que le dan muchísimo dinero. ¿Lo van a hacer por algo insignificante y pequeño? No. El mundo está perdiendo millones y millones y millones de dólares. ¿Lo van a hacer por unos cuantos muertos? No. Pero es que no están diciendo la verdad. Entonces no creamos eso de las cifras oficiales y tal. No, la mortandad es mucho más. Ciertamente el Señor siempre ha estado matando gente, pero lo que está haciendo ahora, hermanos míos, es una obra grande. Son de esas plagas a causa de la maldad de los hombres. También ya se ha hablado un poco que estas son señales. Pero entendamos, hermanos míos, es el Señor que ha salido a dar muerte a sus enemigos. Con poder lo está haciendo. Con poder. Por eso, hermanos míos, sus mascarillas, la mejor, yo no sé cuál, hemos visto unas mascarillas tremendas, algunas cosas así, tremendas. No importa, no importa. Porque aunque se pongan una armadura completa, el Señor sabe enviar saetas entre las junturas, ¿verdad? Como hizo con Acab. Él estaba con su armadura y entre las junturas le envió la saeta. Muerto. Así se ponga una armadura completa, el Señor sabe por dónde enviar sus saetas. ¿Verdad? Aunque cierren sus fronteras, ¿verdad? Así como Jericó, cuando ustedes leen, cuando el pueblo de Israel se empieza a acercar, dice que Jericó estaba bien cerrada. A ellos ya había llegado las cosas que estaban pasando y estaban atemorizados. Estaban atemorizados, la mujer dijo eso. Y los que fueron a ver pudieron testificar de que estaban entregados por lo que habían oído que había pasado ya. ¿Qué hicieron? Se encerraron bien. La ciudad estaba bien cerrada, dice la Escritura, con sus muros. ¿Qué hizo Jehová? Los derribó. Derribó muros y mató. ¿Ven? Entonces, aunque cierren sus fronteras y aunque pongan muros en toda la frontera, que no van a poder hacerlo, pero aún así pudieran hacerlo y hacen muros enormes, el Señor tiene poder para matar y derribar sus muros y hacerlo. Aunque se metan a sus casas, el Señor es espíritu. ¿Alguna puerta podrá detener? No. Él es espíritu. Y como también ya se mencionó, cuando el Señor hizo mortandad en Egipto y mató a los primogénitos, fue en sus casas. El que estén en sus casas, metidos allí, debajo de su cama, de su sábana, no los va a librar. Ven, hermanos míos, no los va a librar, aunque se escondan. ¿Sus médicos podrán librarlos? Es lo que dice Eclesiastés 8.
versículo 8, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Bueno, cuando el Señor ha salido a dar muerte, no hay armas que valgan. Y dice que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Uno mismo no puede retener su espíritu. Por eso de que también cuida tu alimentación, cuídense, porque si tienes un sistema inmunológico fuerte, te vas a librar, porque esto mata, como decían, ¿no? Ya algunos están cambiando el discurso, pero como decían, esto mata solamente a viejitos o gente enferma. Ya han salido ya las noticias de que deportistas, gente que hacía deporte y cuidaba su alimentación, jóvenes fuertes, han muerto. Por esto, han muerto. Que no hay poder en el hombre para retener el espíritu. Si Dios ha salido a matarte, no importa cómo hayas comido, la fuerza que tengas, morirás. Igual, ¿podrá otro retener tu espíritu? No. No, claro que no. Sus médicos tampoco podrán librarlos, aunque los conecten esas máquinas que dicen tener. Morirán. Sus médicos no podrán librarlos. Claro que no. Aún ellos mismos están muriendo. Ellos mismos están con terror, están llorando. ¿Los policías, los militares podrán? No, las armas que ellos tienen no valen para esta guerra. No valen. Esos policías, ¿verdad? Que antes se ha visto como aparece el ladrón y estos policías están tan gordos que no pueden ni atraparlos. ¿Podrán estos policías librar entonces a los hombres de la ira del Dios Todopoderoso? No. Son una vergüenza los héroes de este mundo. Claro que sí. Y tampoco creamos eso de la bondad de estos hombres. Miren cómo salen a exponer su vida. No, ellos no. No hay bondad en ellos. Ayer nuestro hermano necesitó salir a un lugar por una emergencia, ¿verdad? A los únicos que podía acudir eran a estos policías, porque ya no hay carro a esa hora. ¿Y quisieron pedirle dinero para llevarlo? Su colaboración. Ahí están los héroes, ¿no? Los héroes. Como si no les pagaran, como si no les dieran de comer. Pero ahí está, es su maldad. Ellos no hacen estas cosas por amor. No. Cada uno está tras sus deseos, tras su maldad. Esos son los héroes. Pero se ha levantado el Señor, ¿no? No hay armas que, como dice aquí, no hay armas. No podrán hacer frente, no importa sus planes. Ha salido Jehová de los ejércitos a pelear. Es vano, hermanos míos. Por eso, hermanos míos, no creamos estas cosas. Además, como ya hemos aprendido, el Señor no está airado con su pueblo. Toda esta mortandad no es para nosotros, no nos tocará. Y hablo de su pueblo, porque esto no se trata de religiones, denominaciones, porque por ahí saldrá, no, pero yo conozco uno que es evangélico, es tal, y está enfermo. Claro, porque abundan los falsos creyentes. Pero nosotros, los que hemos creído en verdad en Cristo Jesús, y todos los creyentes de verdad en Cristo Jesús, en todo el mundo, esto no es contra nosotros. Por lo cual tampoco debemos creer en estas medidas de prevención, lavarse las manos, no. Es el Señor, es el Señor. Ciertamente en algunos lugares para poder comprar o tal, tienes que tener esa cosa, ¿cierto? Pero el mundo lo usa porque tienen miedo de enfermarse y han creído que esto los podrá librar. Ya hemos dicho, ¿acaso China no era ese país en el cual abundaba la gente con mascarilla?
aún antes que esto se manifieste, claro. Por eso cuando íbamos a los aeropuertos y veíamos a los chinos, llegaban con sus mascarillas. Ese país ya ha estado con estas medidas antes. Aún así se ha desarrollado la mortandad grandemente allá. Porque estas cosas no libran de la ira de Dios. No libran.